buen día. El día de hoy tenemos un tema importante que compartir con ustedes desde la mirada Weisberg. Estamos por comenzar febrero y nosotros estamos felices de tener un segundo mes con ustedes compartiendo temas que sin duda Miriam nos los desglosará con mucho gusto. Y esos temas siempre son importantes para cada uno de nosotros como ciudadanos mexicanos, y no solo mexicanos, sino del mundo entero, porque definitivamente Miriam sabe, si alguien sabe de un tema internacional, eres tú, Miriam. Me sobreestimas, pero gracias. Mi ego flota en el espacio. Buenos días. Parece mentira, pero dentro de 3 días ya cumplimos 4 meses. Empezamos el 30 de septiembre. Octubre, noviembre, diciembre, enero. Bueno, el día de hoy voy a tratar un tema que me ha bailado en la cabeza desde hace varios días, porque tengo un maravilloso ejemplo de lo que para mí es el joven medio mexicano, que es Daniel. Parece ser que todos los intelectuales mexicanos actualmente, su manera de manifestarse contra lo que no les gusta del actual gobierno, la 4T, cuarta transformación, lo hacen escribiendo. Y entonces, hace no mucho salió un libro de Jesús Silva Herzog. Hace también poco tiempo salió un libro de Enrique Krause, donde hace un análisis desde hace 40 años de lo que ha escrito, etc. Y recién salió un libro del maestro digo yo porque es un maestro para mucha gente, que es el señor Cuauhtémoc Cárdenas. El libro de Cuauhtémoc se llama La democracia progresista. No voy a entrar en detalles porque cada vez que yo veo un término que no conozco, y ya no me acuerdo dónde dejé el blog donde leo lo que es quimera, yo investigo sobre todo los términos, de una fijación con lo que quiere decir cada palabra y cómo se usa. Y me he dado cuenta que hay que etiquetar todo, hay que ponerle nombre a todo. Y entonces, obviamente, hay que ponerle un nombre a la democracia, porque resulta que hay varias democracias. Democracia representativa, democracia liberal y ahora democracia progresista. Yo considero que la democracia progresista es un pleonasmo, porque una democracia sin progreso, pues no es democracia. Y, en fin, eso es nada más con respecto al título, pero precisamente por este libro y por la ascendencia que tiene toda la persona que significa Cuauhtémoc Cárdenas, me tomé el tiempo para casi copiar palabra por palabra de lo que dijo en su entrevista con Pepe Cárdenas. Y entre las muchas cosas que dijo, habló primero de que la revolución mexicana es una revolución que está en proceso y que todavía no ha terminado. Que hay avances, inclusive de la 4T, que ha hecho algo, pero que en realidad todavía no ha terminado. Segundo lugar, habló de que la 4T realmente no es no siente que tiene una propuesta. Habló de los partidos políticos, en donde también sostiene que los partidos de oposición y en general todos tampoco presentaron una propuesta. Y también me pareció muy importante que habló de la inseguridad, de la delincuencia, y dijo literalmente que la militarización del país, que es lo que se está dando, es anticonstitucional. Los militares no tienen por qué estar en la calle tienen que estar los policías, entrenarse, educarse, que les dé capacitación, pero en la calle deben estar los policías. Y los militares deben estar en los cuarteles, que para eso están. Eso es lo que dice la Constitución, pero bueno.
Entonces, pensando en todo esto, primero le quiero preguntar a Dani, cuando tú oyes hablar de la 4T o de la cuarta transformación, o bien escuchaste desde que era candidato o no, bueno, es que fue candidato desde que tú eras un bebé. Sí, yo creo que él nació contigo, su candidatura nació contigo. Eh, ¿qué, qué te mueve en la cabeza o qué imaginas que es la 4T? ¿Qué es lo que entiendes? O sea, entiendo que va a haber una transformación, pero no sé de qué. Y más aparte había visto que iban a despojar de ciertos lujos a la gente del, ¿cómo se llama? Del gobierno. A los senadores, a Exacto. los altos mandos. O sea, según tú, iban a despojarlos al terminar la corrupción. Exacto. Y no te dio otra idea de que iba a haber menos pobreza o de que iban a nada más. No, nada eso. más. Eso. Eso es lo que te dio la idea. ¿Y a ti, Erika? Pues la cuarta transformación es bueno, de acuerdo con lo que intenta desarrollar AMLO y toda su Lo que gobierno. tú sientes. Sí. ¿Cómo entendiste tú que es la cuarta transformación? Pues entiendo que la cuarta transformación es un fenómeno político en el que se pretende acabar con la corrupción y la impunidad, y a través de este proceso, como si fuese un efecto dominó, realizar buenas acciones a través del dinero que se recupere, logrando un nuevo desarrollo en cuanto a infraestructura social, económica, cultural, educativa del país. ¿Y sienten que está lográndose lo que él proponía? Pues un poco sí y un poco no. Un poco sí porque está logrando lo que él quería, tener a la gente De su lado. en este control inconsciente, ¿no? Porque como decíamos hace poco, su discurso es tan repetitivo y tan careciente, ¿sí? Careciente de sustentabilidad, de más de más profesionalismo de su parte, que al llegar con este discurso a grandes masas y poca clase económica, pues la clase educativa obviamente está afectada y pues nada, está logrando lo que quiere, pero no creo que se esté logrando a nivel económico, educativo y social lo que se pretendía. Bueno, hablando de los libros, me pregunto a quién va dirigido tanto libro. ¿A quién le escribe Jesús Silva Herzog? ¿A quién le escribe Enrique Krause? O sea, cuando tú escribes un libro es porque esperas que alguien lo lea. Uh-huh. ¿Quién cree que va a leer esos libros? O el libro del señor Cuauhtémoc Cárdenas. Probablemente lo lea yo no, pero la mayoría de la gente que está involucrada, sobre todo con temas políticos, son los que leen esos libros. Y la gente que está involucrada con la política y que lee los libros ya tienen muy clara su percepción de lo que pasa, de cómo pasa y para qué pasa. Entonces, Dani no va a leer el libro de Cuauhtémoc Cárdenas. Se lo pregunté hace un momentito. A Dani no le interesa leer noticias, no le interesa tener, salvo lo que escucha de repente, como ya lo veremos al final, porque ya ven que al final le preguntamos el que le inquieta. Y entonces, por un lado, está el escribir, para los que ya sabemos lo que va a decir, que es reiterar todo lo que estuvo mal, todo lo que ahora está peor o no, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también pensé en
lo que es la 4T, por lo que hablé además en el programa pasado sobre el CIDE, sobre CONACYT, etc. Y también concluí que el éxito no es de la 4T. El éxito, si se le puede llamar así, o la popularidad, es de el señor Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador, pseudo presidente de México, para mí pseudo porque nunca ha asumido su papel de presidente. Él siempre ha sido un candidato en campaña y no sabe lo que significa gobernar. Él o sus mañaneras, que podrían ser un instrumento maravilloso para tener informada a la población, para que viera uno lo que el México está avanzando, lo bueno que se está haciendo, porque se reconoce cuando uno está avanzando, y que además tampoco me explico por qué no ha habido un solo político que acepte que la riega. Es decir, todo político, como ser humano, nos equivocamos las personas. Un médico se puede equivocar, un dentista te puede fregar una muela porque se equivoca. La gente no somos perfectas, cometemos muchos errores, sobre todo cuando la emoción nos domina. Y entonces yo llegué a la conclusión, por un lado, de que la 4T es una quimera. Y me decía Erika que es una quimera, y aquí lo tengo descrito. La quimera es un sueño o ilusión que es producto de la imaginación, que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice. Eso es la 4T, una quimera. Un hecho histórico lo nombra y lo define la historia, no el actor que lleva a cabo o que pretende llevar a cabo el hecho histórico. Yo no me imagino a Juárez en su carroza recorriendo el país diciendo: yo tengo la 2T, la segunda transformación, yo voy a hacer la segunda transformación y voy a cambiar a México. No es Juárez o Lázaro Cárdenas a quien se le ocurra al observador decir quién transforma al país. Es la historia, y los que seguimos después del que lo hizo, los que vamos a definir si se hizo o no ese cambio. Y vemos, por un lado, pues que ese cambio sí se ha llevado a cabo, pero no necesariamente un cambio es para bien, también hay cambios para mal. Y bueno, pues para muestra un botón, lo que estamos viviendo no es para bien. Y para colmo de males nos cae la pandemia, mundialmente hablando, que eso justifica todas las, iba a decir palabrota, pero todos los despapaches. Qué palabra tan linda, es mexicanísima. Despapaches. Hace mucho que no se decía. Los despapaches que se llevan a cabo, ahora se le culpa a la pandemia. Y ni siquiera nos acordamos de que hay otra cosa además del COVID. Ya tengo los síntomas, a ver, espérate. Son los mismos para la bronquitis, para la infección de la garganta, para la neumonía, igualitos. Ya tengo los síntomas. Salió negativo, pero yo tengo los síntomas. Bueno, pues así están los síntomas de que no hay cambio positivo. Lamentablemente, después de 20 años de escuchar la voz de una persona que abusó de la esperanza del pueblo mexicano para salir adelante, que nunca hemos dejado de salir adelante. O sea, hemos caminado despacito, a pasito lento, como dice la canción, pero hemos salido adelante. Y sobre todo si nos comparamos con muchos países que tenemos alrededor. Bueno, pero también es interesante por qué es que López Obrador tiene tanta popularidad. Y estaba yo analizando la manera en que todos hablan, las palabras que usan, los términos que utilizan, y que obviamente la gente, el grueso de las masas, que no sé por qué tiene una connotación negativa, pero pues las masas son toda la población, se deja llevar por palabras que sí entiende. Y eso es la gran
cualidad que tiene el observador. Y lo sabe. Él tiene un micrófono que utiliza para arengar a la gente a que le crea todo, porque no razona, nomás le escucha. Es el líder que está usando su lenguaje. Y entonces me he puesto a pensar, por ejemplo, tengo confianza en 2 que 3 personas que podrían tener las cualidades como para llegar a dirigir al país, si es que, espero que sí haya elecciones presidenciales en el 2024. Pero no usan términos que la gente utiliza. ¿Cuál era el término que usé en lugares de diversión? Esparcimiento. Uno de los personajes que más están esforzándose por mandar un mensaje para poder liderar el país dentro de unos años, utilizó el término esparcimiento, que lo que necesita la igualdad, digamos, a lo que se refiere es a que haya la misma posibilidad de cubrir las necesidades básicas: alimento, cobija, salud, educación y esparcimiento. ¿Y por qué esparcimiento? ¿Qué quiere decir? ¿Tú sabes lo que es esparcimiento? Es, no sé, tirar, regar. Esparcimiento, como lo utilizo, es diversión. Esparcimiento es pasarla bien. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no decir es divertirse? O entretenerse, como he hablado de que a Dani le gusta el entretenimiento de ir a un concierto. ¿Por qué la palabra polarización que utilizan todos los periodistas, analistas y cualquiera que tiene la posibilidad de hablar, hablan de la polarización? Y le pregunté a Yolita, que es mi colaboradora, y le digo: Yolita, ¿tú sabes lo que es polarización? Pues no. ¿Qué es polarización? División, poner a uno contra otro. Eso es lo que en el caso del observador significa el término polarización, y así nos podemos seguir. Entonces, todos los que bien intencionados quieren lograr que haya un cambio positivo en el país hacia adelante, no utilizan el lenguaje adecuado para llegarle a la gente que en un momento dado es la que va a definir quién va a cuidar de los destinos de los mexicanos después del 2024. La misma revocación de mandato. ¿Qué es eso de revocar? Entonces, los fans de López Obrador, él le dice: es para que me quede. Ah, pues sí, pues yo voto. Entonces es muy importante que aquellos que quieren seducir a la gente para que se informen y voten a favor de toda una serie de situaciones beneficiosas para la gente. Beneficiosas quiere decir que nos vaya bien, que no sea de bien para nosotros, ¿sí? Utilizan los términos que pueden llegarles al corazón de las personas que formamos este maravilloso país, insisto, maravilloso México. Y entonces, muy probablemente, cuando ya se llegue a las elecciones, tengamos un poquito más de posibilidades de elegir en forma beneficiosa o que nos haga bien, correcta, completa, etc. ¿Sí? También me parece importante darnos cuenta y exigir que la gente que quiere dirigir al país verdaderamente nos demuestre que quiere dirigir al país para nuestro bien. Porque todos los que están en los partidos, yo no he oído a una sola persona, ni he leído en el periódico, el candidato, porque va a haber elecciones en el 2022, en junio creo, de 6 estados de la República. Yo no he oído a uno solo de los candidatos que digan: voy a hacer esto o lo otro porque mi estado carece de esto. Carece quiere decir que no lo tiene, que que le falta. Eso es carencia.
y entonces decir, lo que me interesa es esto o lo otro. No, lo que sale en los periódicos es que el PAN ya se impuso sobre el PRD para poner a su candidato, que resulta que es el protegido de ella, solo hablan de los partidos, de los intereses de los partidos. Y a mí qué me importa el partido, si ese partido, sea o no de la ideología que sea, que sigo sin entender lo de las ideologías, si no va a procurarme que yo viva bien. Ni siquiera lo pensamos. ¿Tú has pensado en eso de que el partido no está hablando de lo que a ti te puede interesar? No. Entonces echémosle un poquito de coco, y eso sí se habla de buen español. Coco. Echarle neurona, que eso no lo van a entender, pero es pensar que estamos viviendo una sola vez en la vida, o sea, no tenemos otra oportunidad. Lo único que no se repite en la vida es la posibilidad de vivir, y una vez que nos vayamos, pues ya valimos madres, perdón. Entonces, yo considero que antes de echar rollo y antes de aplaudir o descalificar, quiere decir, o hablar en contra, o decir palabrotas contra fulano o palabrotas contra sutano, mejor pensemos a ver qué es lo que busca este cuate, qué le interesa o para qué está haciendo esto, qué beneficio me va a traer a mí lo que está haciendo este cuate. Porque ya con lo que acabamos de vivir, esa ilusión y ese sueño de que ahora sí va a haber cambio, porque eso pasa todos los sexenios, llegan, nos prometen y pues prometer no es es eso, es nada más decir lo voy a hacer, pero pues a ver si es cierto. Prometer no es cumplir. Y entonces ya ponernos la cachucha de mexicano que exige, de mexicano que manda y no que es mandado por un señor que me dice a mí lo que yo tengo que hacer porque está sentado en la silla presidencial, en Los Pinos, en Palacio Nacional, en el Parque México, donde sea que esté su sillita presidencial, pero que con un caramba se preocupe verdaderamente de que nosotros, los mexicanos, tengamos una buena vida. Y no que les salga un absoluto cacahuate, que ya murieron más de 500,000 personas, no solo por el COVID. ¿Cuántas más no han muerto porque no ha habido la posibilidad de obtener lo mínimo minimorum para vivir decentemente? ¿Sí? Entonces piensen, dedíquense a tenerle un poquito de amor a este país, que es quien los cobijó, aquí es donde nacieron, y que además, como diría la señora, ¿cómo se llama? La que dice aquí nos tocó vivir, porque no nos tocó vivir como si fuera una maldición, aquí vivimos, es nuestra elección, es nuestro deseo y es lo que debemos querer, este lugar, este país al que pertenecemos. Wow, yo me quedo con muchísimo que pensar, porque como lo he dicho varias veces, Miriam, nos llevamos un momento contigo cuando venimos a grabar, 1 hora, 2 horas, y regresamos a casa con un sinfín de dudas, y no sé si eso te pase a ti, Dani, y me voy a casa con dudas existenciales, con dudas políticas, con dudas de todo tipo de índole, y dudas existenciales de vida, y eso pues te lo agradezco, Miriam. No sé si te gustaría mencionar algo más. Sí, como usted dice, lo que me ha estado dando vueltas en la cabeza, que están llegando creo más militares a Ucrania. Ah, Sí, claro, el tema de Ucrania. Para todos los que no sepan lo que está sucediendo en Ucrania, esto es más o menos lo que va. Cuéntanos, Miriam. bueno, ya lo he dicho más de una vez, todo lo que mueve al mundo son razones económicas. Todo lo que mueve al mundo está condicionado por una cúpula de poder. Y esa cúpula de poder, nos guste o no, ahí está, porque tiene todos los requisitos, los recursos
precisamente para imponer el poder. Y entonces, obviamente, en esa cúpula de poder está Estados Unidos y la Unión Europea, está Rusia, y con un poco menos de poder, pero también, digamos, bastante fuerte, lo que llaman, ¿no?, el G7, que sería Francia, Italia, Japón, China y demás. Bueno, resulta que Ucrania hace frontera con Rusia. La historia de Ucrania, a través de la historia, valga la redundancia, es que ha pertenecido en un momento dado a Rusia, ha pertenecido a imperios, etc. Gran parte de la población de Ucrania, que por cierto es el país más grande territorialmente hablando de Europa, gran parte de su población, de hecho, como tiene ascendencia rusa, su idioma es el ruso. Entonces muchas de las personas de Ucrania se sienten un poco ligadas a Rusia. Y eso lo aprovecha el señor Putin, que sueña en sus sueños guajiros de que vuelva a existir la Unión Soviética. La Unión Soviética estaba formada por toda una serie de pequeños países dominados por lo que ahora se llama Rusia. Entre ellos estaba Ucrania, estaba Bielorrusia, estaba, bueno, no me acuerdo, Kazajistán, muchos nombres, ¿no? Pero bueno, el hecho es este. Está aquí Ucrania en frontera con Rusia, al lado está Polonia, luego está Alemania, etc. Y entonces hay mucha gente en Ucrania, insisto, que les gustaría volver a pertenecer a Rusia. De hecho, en el 2014, así de motu propio quiere decir porque se le dio la gana. Eso, porque iba a decir algo peor, se le echaron eso que yo no tengo, se le dio la gana y Putin invadió Crimea, que era una parte de Ucrania, y se volvió de Rusia. Y entonces ahora el problema es este. Rusia tiene a Ucrania en medio hacia la Unión Europea, hacia los países europeos. Por un lado, Ucrania ya forma en alguna medida parte de la Unión Europea con una firma política, pero todavía no pertenece a la OTAN. La OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que tiene por objeto la OTAN es que los que forman parte de ese organismo, todos los países, les pasa algo, alguno de ellos automáticamente, militarmente hablando, intervienen, ¿sí? Y eso le preocupa a Putin, ¿sí? Entonces, para que no haya esa posibilidad de que se extienda el poder de la OTAN, hay una intención no expresada oficialmente, pero sí por hechos, de Rusia de ocupar Ucrania igual como ocupó esa parte de Ucrania que se llama Crimea. Hay otra parte de Ucrania que ahorita no tengo el nombre, que en alguna medida ha estado jugando un papel como de autonomía, independencia, aunque no tanto. Pero lo más importante, Ucrania está en el camino del envío del gas que utiliza Europa y que le vende Rusia. El 50% del gas que tiene Alemania se lo da Rusia. Ahorita ya están terminando un oleoducto para que llegue el gas a Alemania, pero la preocupación de Rusia en un momento dado, además de por el apoyo que el Occidente, mal llamado Occidente, le está dando a Ucrania, pueda afectar sus intereses económicos al, en un momento dado, interrumpir el flujo del gas, la venta del gas de Rusia hacia la Unión Europea. Entonces, ese es el problema en el fondo. Ahora, está un nuevo presidente de los Estados Unidos, nuevo porque tiene apenas un año, que es el señor Biden, al que se lo han comido, pero de todo a todo, que si es débil, que si está viejo, que si la ha regado, etc. No, nadie es perfecto, pero al menos, ¿verdad? Bueno. Y entonces está tratando de demostrar, lo primero que hizo Biden, que me parece importante, es que volvió a resanar
las relaciones que Trump había echado a perder con la Unión Europea. Porque Estados Unidos y Europa siempre han estado unidos, pero Trump los mandó al diablo. Y entonces había conflictos ahí. Llega Biden y entre lo mucho que tiene que reconstruir era la relación con la Unión Europea. En este momento, Ucrania está siendo motivo para que estén unidos, tanto Estados Unidos como Europa, para no permitir que Rusia se apodere de Ucrania como se apoderó de Crimea. Y entonces esa es la amenaza, que dicen, si se mete Rusia, lo atacamos y va. Parece chiste, pero señores, así fue la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense, Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos era la Unión Soviética, de ahí vino la Segunda Guerra Mundial. Y dadas las circunstancias que está viviendo el mundo en este momento, una guerra en Europa puede tener consecuencias terribles para la humanidad, porque en el 1940 y tantos, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, todavía no existía la fuerza nuclear que existe ahora, y en 1940 y tantos, 45, no existían los drones que pueden llevar explosivos y deshacer un país. Entonces hay que tener la cabeza fría, porque el corazón no siempre puede estar frío, pero la cabeza sí, para no tomar una decisión, porque aquí ya no es mi país o el país de enfrente. Un hecho tontamente realizado puede tener consecuencias que acaben con la humanidad. Y entonces cambio climático, además se va al carajo. Eso es lo que pasa con Ucrania. En forma obviamente muy concreta, porque puede echar todo el rollo de combinación, etc. Porque de hecho mi padre viene del Imperio Austrohúngaro, que la ciudad donde nació mi papá ahora pertenece a Ucrania. Precisamente, un lugar que se llamaba Sambor, y el lugar, fíjense, se llama Galicia. No crean que la Galicia española, ¿no? En Ucrania, Polonia, es una pequeña parte en Polonia, la mayor parte está en Ucrania, se llama Galicia, y es mi antecedente. Ahí vienen mis antecesores, Weisberg. Pues no sé ustedes, pero como les decía, Miriam nos deja siempre con la duda. Y si tú no sabes de dónde viene tu apellido, o si no sabes de dónde viene toda tu historia, esto es un motivo más para invitarnos a investigar o a crearnos la duda. ¿Tú sabes, Dani, de dónde viene tu apellido? Ni idea. A ver, ¿tú? México. ¿Eh? De México. ¿Sí? No, No ha sé. de ser español, ¿no? ¿Qué? Pues no me lo van a creer, pero el apellido de Dani es antecedente es de los judíos expulsados de España en 1492. Porque tu apellido es Martínez y todos los apellidos que terminan en EZ es hijo de, y eran judíos que tuvieron que salir de España o que murieron en España o que se convirtieron y ya luego fueron católicos, ¿no? Pero los Martínez, Pérez, González, Ramírez, todo. Ramírez es hijo de Ramiro, Martínez es hijo de Martín, etc. Entonces te cuento el chisme, que a lo mejor tú y yo somos medio paisanos. Pues no sé si les gustaría compartir algo más antes de irnos. Sí, nada más como un comentario final. Hoy se conmemora la liberación, de la liberación de Auschwitz en 1945. El 27 de enero, las tropas de la Unión Soviética, sobre todo, liberaron el campo de exterminio de Auschwitz. Y ahí estaban unos tíos míos que lograron salvarse y se fueron, los mandaron a Rusia, no pudieron salir de la Unión Soviética, pero vivieron. Entonces, el día de hoy es una conmemoración que para mí es importante. Ni una vida vale tan poco como para no ser tomada en cuenta, y larga vida a todas las personas que lograron salir de ese espacio, viven para contarlo, y
y también no hay duda que existe larga vida en ello porque estamos todos juntos y en nuestras células se encuentra información judía en la mayoría. Ay, sí. Así que a quien le duela, que se sobe. Bueno, pues creo que por nuestra parte el día de hoy es todo. Mucha fuerza en casa. Sabemos que esta pandemia está afectándonos de miles de maneras y que exista una cuarta o quinta transformación. El pueblo mexicano y yo creo que el mundo entero está como este sistema inmune que nos caracteriza por ser de esta manera tan natural. Seguimos en lucha, seguimos en resistencia y pues qué mejor manera de mantenernos unidos y en armonía. Que tengan un excelente día y no duden en suscribirse al canal, darle ahí al botoncito de las notificaciones y nosotros nos mantenemos siempre atentos a lo que ustedes nos escriban y bueno, pues por nuestra parte es todo desde la mirada Weisberg. Gracias, que los bendiga. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.